Uno, que los patitos estamos a 24 de abril, pero de 1996, donde el Consejo Legislativo Palestino aprueba por mayoría la modificación de los artículos de la Constitución que incitaban a la destrucción de Israel. Lo descubrieron en 1996, después de haber entrado en funciones hace 2 años la Autoridad Nacional Palestina en 1994 con el vuelo final de Yasser Arafat a Ramallah. La Mucata tendrá su cuartel general en donde estará cercado hasta 2004, en donde saldrá para París para morir finalmente. Y luego será enterrado prácticamente en los jardines de la Mucata de Ramallah, el señor Yasser Arafat. Es interesante esta memoria de este día, 24 de abril de 1996, porque, evidentemente, otros tuvieron que cambiar la Constitución por acuerdos diplomáticos, como el Acuerdo de Viernes Santo, en donde la Constitución de Irlanda tuvo que ser modificada para quitar el ámbito de la reunificación en el mandato de la isla Esmeralda, con el acuerdo en donde se daba también al norte el derecho de autodeterminación por si en algún momento querían, al ser una mayoría, reunificarse con el sur. Por lo tanto, dejaban el ámbito de lo constitucional constreñido al sur para darle la pelota a la población del norte si en algún momento eran una mayoría suficiente. Democracia. Esto, evidentemente, no es algo que esté en el ámbito del llamado pueblo palestino. Es que, solamente en el año 1987, y estamos hablando de segunda parte de las dificultades, porque la parte principal en aquel momento era la Intifada, 1987. Y en paralelo tenemos ese ámbito de que 20 años después de la política de los tres noes en Jartum, que destrozan cualquier ámbito negociado de solución a cualquier conflictividad, y que evidentemente falla la memoria, falla muchísimo la memoria porque las circunstancias son distintas. Ahora se trata de establecer con algún político israelí respecto a que quieren el mapa de la gran Israel, incorporando territorios de lo que es actualmente Israel, Palestina, de Jordania, de Siria, de Irak. Hay algunos mapas que circulan por ahí respecto a Egipto, del ámbito del Nilo hasta prácticamente el Tigris y el Éufrates, queriendo incorporar todo el territorio a Israel. ¡Qué malos! Hemos de recordar que en el año 2000, al sur del río Litani, se retiró Israel voluntariamente. No tenía ninguna obligación y lo hizo. Creo que fue Ehud Barak como primer ministro. Y en 2005 evacuaron Gaza completamente. Era un territorio que ya no es Israel, reconocido. Y por tanto, ahí se estableció un régimen de terror de Hamas, que tuvieron la brillante idea, brillantísima, de tirar por los huecos de la escalera o por la ventana a los representantes de la Autoridad Nacional Palestina. Eso sí, internacionalmente, luego, los siguientes 15 años, prácticamente, seguían teniendo la necesidad, porque el reconocimiento no era a través de un grupo terrorista llamado Hamas, sino de la Autoridad Nacional Palestina, es decir, la OLP, es decir, Al-Fatah. Y, por tanto, llegaban los ministros de los países de la mano de los oficiales de Al-Fatah a la frontera con Gaza, siempre a través de Israel. Y ahí, cuando entraban en territorio de Gaza, los de Hamas les decían amablemente que como quisieran seguir con vida, cogieran el dinero, lo dejaran en el suelo y se dieran la puñetera vuelta y se largaran a donde les diera gana, pero que ellos no iban a vivir en Gaza ni 5 segundos más. Las últimas elecciones en Gaza y en Judea y Samaria fueron en 1996. Sí hubo en 1996 y en 2006 hubo elecciones a presidente y al Consejo Legislativo. Evidentemente, no podemos sino olvidar
que todo esto tiene bastante que ver con los acuerdos de Oslo, 1993-1994, que Israel quiso llegar a un cierto acuerdo, como había llegado en 1994 con Jordania y en Camp David, 1979, con Egipto, en donde pienso que después de toda la situación de la crisis de Suez de 1956, de la crisis derivada de la guerra del Yom Kippur en 1967, de la guerra de desgaste, que normalmente se suele olvidar, entre el 67 y el 73, de la guerra del perdón, de la zona de octubre del 1973, todo aquello era preferible al mantenimiento del Sinaí dentro del ámbito de Israel, era preferible devolvérselo a cambio de una posición más cercana a la paz con el Estado egipcio, que había visto bastante desmejorado en su capacidad militar, aunque había salvado la cara en cierta medida en la guerra del perdón. El tema del orgullo también es algo importante, porque en algún momento los occidentales le forzaron, primero en el ámbito de la guerra del perdón, a no atacar preventivamente, lo hizo Henry Kissinger, y esto significó que tenían que atacarles primero. Golda Meir pues estuvo ahí con la dificultad de tener que esperar, porque eso significó poner en un brete a todo el Estado, cosa que ocurrió, lo cual resulta curioso porque como la guerra del Yom Kippur evidentemente es una herencia de todo lo anterior, deriva del hecho de que en la guerra de los 6 días, como ganó Israel de manera contundente, muchos que habían dado sus armas para probarlas, por ejemplo los franceses, dejaron de hacerlo y los soviéticos repusieron el material que tenían los sirios y que tenían los jordanos y que tenían los egipcios, sobre todo a la primera de cambio. Por tanto, el gap respecto a las armas de Israel, respecto a las de sus vecinos, se redució bastante. Los cubanos estuvieron en la guerra de desgaste y los cubanos estuvieron en el frente sirio, en la guerra del perdón, por ejemplo. Por tanto, ahí ese combo estuvo ahí interesante a la hora de entender que los palestinos estuvieron en esa posición que yo vi en la Operación Plomo Fundido del año 2009, antes de la toma de posesión de Barack Hussein Obama, en enero del año 2009, en donde los imanes del Golfo y de Kuwait específicamente no llamaban a la protección de los palestinos. No, 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 no. Llamaban a la destrucción del Estado de Israel. Ese era su objetivo. No apoyar a estos aparentes filisteos que es Palestina. No podemos olvidar que sin el concurso de los romanos y Bar Kokhba y la segunda, llamémosla intifada israelí, en donde le tocaron los ovarios a los romanos. Eso sí, los romanos tenían la idea de organizar una ciudad laminando la Jerusalén israelita y poniendo una Jerusalén romana, completamente romana. Evidentemente con el culto imperial y todo eso. Y eso molestó a los judíos, que sabían que iban a perder, pero dijeron hay que dar testimonio de que aquí los judíos hemos defendido lo nuestro. Eso sí, la derrota de Bar Kokhba y todo aquello llevó al cambio de todo, la destrucción del templo, y en el año 133 creo que era, o 153, da igual, 133 que 153, para el caso es parecido, se establece el nombre de Palestina. Y el nombre de Palestina pues solamente tuvo referencia en el ámbito geográfico hasta el ámbito del Imperio Otomano, y luego lo que significó la partición. La partición después de haber tenido 3 promesas, porque la propuesta de Balfour someter a una, y luego a los familiares de lo que era el ámbito de la futura Arabia Saudí. Había 2 familias que luchaban por el control de la Meca. Sí, había 2 familias árabes y a una de ellas les prometió el dominio de todo, un estado árabe si se redaban con los otomanos, y a la otra también. Y luego tenemos el ámbito del acuerdo Sykes-Picot, el reparto de franceses y británicos de toda la tierra en mandatos para uno y para otro. Lo cual es curioso, porque normalmente se suele olvidar todo excepto el acuerdo Balfour.
en donde se prometía el hogar judío a los sionistas. Eso sí, la declaración Balfour es hija del antisemitismo. Alguien me dirá, ¿cómo es posible? Pues sí, es posible en tanto en cuanto se seguía pensando que los judíos no hacían nada en Europa, no tenían que estar en Europa. Y por tanto, ante cualquier peligro de dificultad, sobre todo la posibilidad de que el antisemitismo de esos exaltados salvajes pudiera arraigar en dificultades sociales y enturbiar la convivencia. Mejor tratar de expurgar el cuerpo judío de Europa y convertirles en un lugar donde allí estén los judíos, todos juntitos, puedan estar mejor, tranquilos, nosotros también tranquilos. Es decir, lo que se dice un divorcio. Y por tanto, ese antisemitismo light fue el origen de la Declaración Balfour, y la Declaración Balfour lleva al mandato de Palestina. Y el mandato de Palestina es un mandato que incluye los dos territorios del Estado actual de Israel y de Jordania. Solamente en el ámbito del acuerdo entre Faisal y Weizmann en 1921, 21-22, es donde cuando se produce la partición del territorio, en donde le habían prometido a alguien que sería rey de algo. Y en ese momento había dos ramas de cierta familia que gobernaban un estado costero, que no será si la fusión en 1932-33. Hajiz era costero, luego estaba la dinastía de Saúd, que gobernaban en el interior, la zona de Medina y la Meca. Y bueno, pues ahí estaba eso comprometido. Y estaba también la dinastía de Faisal, que había sido vencedor con el teniente Lawrence de Arabia. Y ahí estaba el ámbito de Damasco, pero Damasco estaba con los franceses y por lo tanto era difícil. Luego estaba el ámbito de Irak, que se inventa en 1932, y luego estaba la idea de inventarse otro país, cosa que hicieron los británicos más de una vez, una tarde, por la mañana o por la tarde, y por tanto, ¿qué más da? Fueron unas horas. Lo mismo que le dijo cierto exministro socialista de Economía, que lo sería después, antes de ganar las elecciones, le dijo a el señor José Luis Rodríguez Zapatero: esto de la economía, en 2 tardes te lo cuento. Los británicos hacen países en una tarde, no pasa nada. Y por tanto ahí necesitaban construir un país y lo hicieron. Partieron el territorio del mandato de Palestina, uno para los llamados palestinos y otro para los israelíes. Y aquí para y después gloria. Y evidentemente después, en el año 47, hubo otra partición, en donde en el territorio de Israel se hubo de sacar otros dos países, un estado para los judíos y otro estado para los árabes. Lo cual resulta curioso, porque históricamente cuando se ha hablado de Palestina se incluía toda la población que estaba dentro. Por lo tanto, los judíos hasta el año 1947 eran palestinos judíos, lo cual no significaba que palestino era un término ligado a los árabes ni a los musulmanes. Recordemos que actualmente en Israel hay un 18,5% de musulmanes y un 20% de árabes. Por tanto, cuando se acusa de ciertas cosas genocidio, bueno, entonces estarían liquidando sus minorías étnicas dentro del propio Estado de Israel, que participan en la judicatura, están en la policía, están en el ejército, están en el ámbito de la Knesset, en el Parlamento israelí. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno suelta unas barbaridades. Lo mismo que creo que fue el Irgun el que tenía el símbolo que se ha visto a este político israelí hace no mucho, que es ministro, respecto a el mandato de Palestina tal y como lo tenían los británicos hasta 1921. Eso era lo que reivindicaban. ¿Es legítimo reivindicarlo políticamente? Bueno, recordemos que tienen un 40% largo de población palestina en el ámbito de Jordania. En 1991, en el Acuerdo de Madrid, en las conversaciones, que fue prácticamente la última intervención internacional en la Unión Soviética, junto al ámbito de los Estados Unidos de América, pues la delegación palestina era parte de la delegación jordana, como Estado. Y que, evidentemente, ¿quién le quitó el Estado a los árabes, a los llamados palestinos musulmanes, árabes y todo aquello?
fueron los árabes. Porque el territorio que más o menos estaba designado al Estado de Israel se convirtió en la Guerra de Independencia en 1948 en un Estado propio. Esto no es novedad en este canal, ya hemos hecho alguna referencia histórica a todas estas cosas, pero a veces parece que hay que volver a explicarlo una y otra vez a la hora de exponer que el territorio de Gaza fue tomado a la fuerza por parte de Egipto y el territorio de Judea y Samaria, lo que se llama Cisjordania, fue tomado por Jordania, que se autoproclamó en protectora de los santos lugares de Jerusalén. Un poco tal vez en la referencia de que a esta familia le habían prometido, in illo tempore, que serían los vencedores de la protección de los santos lugares del Islam. Es decir, de Medina y la Meca. Pero como los británicos no cumplieron su palabra, pues acabaron diéndole un consuelo con el gobierno de Jordania y con la legión árabe, que era de factura británica, y todo aquello. Entre el año 48 y el 67, prácticamente 20 años, ¿qué poder real de autonomía, autogobierno dieron a los palestinos en Gaza y en Judea y Samaria? ¿Qué construcción de un Estado palestino durante esos 20 años, tal y como había prometido las Naciones Unidas en esa votación que negaron los países árabes y que los judíos se aceptaron, de perder parte de su posible país, del país que habían firmado con Weizmann y Faisal en 1921-22? Porque, en teoría, lo que actualmente es Gaza y Judea y Samaria, Faisal dijo que iba a ser parte del Estado de Israel. Y después los estados árabes declararon la guerra a Israel, la guerra de independencia. Pero no para favorecer a ningún estado árabe palestino, no. Para tomar ese territorio en beneficio propio. Ellos fueron los que desbarataron la posibilidad de un estado árabe en el ámbito de el actual Estado de Israel. Pero bueno, esto se olvida. Lo mismo que el hecho de que técnicamente no hay fronteras de 1967, sino hay unas delimitaciones finales de una guerra de 1948-49 de designación de los lugares, la línea verde, que será recordada en la 272, en la guerra del año 67, la guerra de los 6 días, en el momento en el que los jordanos han abierto fuego en Jerusalén, siendo los primeros que disparan y ocupan la legación de la ONU en Jerusalén. Hay que ser cenutrio, bueno, hay que ser brillante a la hora de hacer ese movimiento. Solamente después de 20 años de esa resolución, la OLP, Al-Fatah, reconocerá las llamadas fronteras de 1967 y al Estado de Israel en su necesaria existencia. Y solamente será prácticamente una década después cuando harán legal ese reconocimiento a través de esta modificación que recordamos hoy. Evidentemente, en el año 87 ha nacido Hamas. Mucho antes estaba el tema de Hezbollah, pero no tendrán éxito sino hasta los años 80. Cosa que evidentemente tendrá su realidad el 7 de octubre del año 2023, en donde entraron a sangre y fuego en territorio de Israel con 1.400 víctimas civiles. Evidentemente los intentos eran permanecer en tierra de Israel para una guerra multifrente, incluso intentar llegar a Tel Aviv, de haber podido, pero el noqueo de Israel fue de horas hasta retomar la iniciativa y entrar para liquidar lo que es Hamas. Evidentemente el choque de esas elecciones de 2006, en donde por poco, pero por el sistema de reparto palestino, Al-Fatah acabó siendo derrotado en el Parlamento y luego hubo ese desarrollo respecto a la toma de control efectivo de Gaza y el liquidar a todos los oficiales que pudieron pillar. Algunos salieron por patas en el ámbito de Gaza y desde entonces ha habido elecciones.
Ha habido elecciones en el 96, en 2006 y desde entonces estamos hablando de 16 años. Desde 2006. 16 años sin una puñetera elección ni legislativa ni presidencial con excusas. Es que como no van a poder votar los de Jerusalén Oriental, es que como no va a poder votar no sé quién, o porque Barghouti está en prisión. Eso sí, Marwan Barghouti, que bueno, tiene sus crímenes por las espaldas. Hay quien dirá, no, es que Yasser Arafat también los tenía. Bueno, fantástico. Marwan Barghouti es el único que puede salvar la cara electoralmente a Fatah. Porque Mahmoud Abbas está ya mayorcete y tiene problemas de salud y tampoco tiene una buena planta para el electorado. A quien dice que ganaría jamás. Eso sí, Ismail Haniyeh está en Qatar viviendo en los mejores hoteles y en los mejores restaurantes hasta el punto de que los de Qatar en algún momento se dieron cuenta y dijeron, oye, nosotros estamos yendo cada cierto tiempo al restaurante de mejor calidad y este va prácticamente todos los días. ¿Qué estamos haciendo? Y por tanto hubo ese cambio de mentalidad que llevó a los acuerdos de Abraham. ¿Mm? Estaba a punto de tomar cuerpo también un acuerdo Arabia Saudí con Israel. Porque evidentemente estar en choque permanente y que todas las propuestas de paz que ha habido encima de la mesa respecto a los llamados palestinos después de lo que fue acordado en Oslo, en 92, 93, 94, pues evidentemente es alucinante, porque rechazaron 2 veces una propuesta de paz en el año 2000. En 2001, en enero también lo volvieron a hacer. En 2008 también y en 2016 también. Y cuando llega el señor Joe Biden y dice en Israel, bueno, he venido pero no tengo ninguna propuesta de paz, ninguna nueva. Los palestinos montaron en cólera porque dijeron, ¿cómo puede ser que los americanos no hayan venido a traer una propuesta de paz que podamos rechazar? Ahí estaba el intríngulis. Parece que sí se convirtiera en un Estado, pero un Estado organizado, que estuviera más o menos estructurado, entonces dejarían de percibir todas estas ayudas sin control y tendrían que estructurarla. Y entonces la corrupción endémica, que corre ríos de dólares por Judea y Samaria y por Gaza, por fusión, y que esa ha sido la problemática respecto a la posible estatalidad que tendría que haberse hecho en el año 98-99. Pero en ningún momento hicieron ningún paso en dirección a este sentido. E Israel se cansó de ofrecer propuestas de paz a alguien que no quiere tener paz. Y por tanto, formalmente establecerían este cambio legislativo en la Constitución de no incitar la destrucción de Israel, pero no querían una convivencia, no querían un Estado de Palestina, porque eso habría cambiado su modo de vida. Y al hacerlo, quizá habrían perdido el poder. Lo mismo que acabarán haciendo, por ejemplo en Gaza, y quizá con el apoyo de Emiratos, de Arabia Saudí, acabe estableciéndose un emirato precisamente con una perspectiva de los acuerdos de Abraham y un mejor reparto económico con una industria como estaba establecido en el programa de Kushner, es decir, el yerno de Donald Trump, con unas instalaciones industriales propias ligadas a Gaza que pudieran generar economía productiva y ligarla al desarrollo armónico junto con Israel y llevar a un esquema como Doha, en la zona del Golfo, que Bahrein y todo esto, que pudiera generar en los palestinos un esquema económico, bienestar social, que les lleve a que cualquier de estos exaltados que les venga a decir, vamos a la yihad, vamos a destruir Israel, ya, bueno, miren la cartera, miren la nómina y digan, a esa aventura ya no nos vas a llevar, porque estamos bien, tenemos vecinos, estos israelíes, nuestros amigos del Golfo, un partenariado y todo esto, por lo tanto, no necesitamos ningún salvador que venga aquí a protegernos de nada. Pero bueno, eso es un buen deseo para el futuro a través de la mirada de este pasado de 1996, en un día como hoy. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat,
Betty Gelpian.